Bien, pues vamos a continuar con la enseñanza y bueno, vamos a hacer un paréntesis en Lucas, que es lo que estamos viendo, y bueno, meditemos en Isaías capítulo 9, Isaías 9, y esta mañana vamos a meditar en la porción desde versículo 1 a versículo 7, Isaías 9, 1 al 7. ¿Listos? Isaías 9, 1 al 7, le voy a dar lectura, dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo en tu palabra. Rogamos, Señor, que pues nuestras mentes puedan ser iluminadas, Señor, para poder entender la profundidad de este mensaje, para poder encontrar la aplicación adecuada en nuestras vidas, para poder honrarte y vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos en lo que es eterno, enfocarnos en lo que tenemos que hacer, en las órdenes de avanzada que tú tienes para tu pueblo, Señor. Bendícenos y gracias, Padre, por el privilegio de poder meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, pues en años pasados, no sé si recuerdas, en estas fechas he hablado sobre el Adviento, específicamente sobre ciertos aspectos que creo que son importantes, que son aspectos que desgraciadamente no se tocan en las iglesias, que son el aspecto tanto político como judicial del Adviento. O sea, es un tiempo en el que pues hay mucho el tema de la paz, ¿verdad? La esperanza, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de salvación, recordemos que también la salvación siempre va aunada al juicio. El juicio y la salvación son dos aspectos o son dos caras de la misma moneda. No podemos hablar de salvación sin hablar de un juicio previo. Y no podemos hablar de juicio sin entender que después del juicio siempre viene la salvación. ¿Sí? Entonces, creo que es importante que en estas fechas que celebramos el nacimiento de nuestro Señor, entendamos que el mensaje del Adviento conlleva una carga profunda y aplicable a nuestras vidas, ¿sí? Que si hay mucho debate sobre si realmente el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre, pues bueno, muchos eruditos serios ya han establecido que no fue en estas fechas, ¿sí? Pero el punto es celebrar el propósito, ¿verdad? Que es que un pueblo que estaba sumergido en tinieblas vio gran luz. Ese es el punto, pero hay que encontrar también la aplicación. Entonces, cuando
leía o leo estos pasajes sobre el anunciamiento o el adviento, me llamaba mucho la atención en Mateo, por ejemplo, este pasaje donde Herodes, al escuchar sobre el nacimiento del rey de los judíos, dice el pasaje que se turbó. No sé si has leído esta parte. Dice que no solamente él, sino toda Jerusalén se turbó al escuchar las noticias sobre el nacimiento del rey. Y la llegada de un rey que solamente reinaría en los corazones de las personas, si te pones a pensar, realmente no traería ningún tipo de turbación, ¿verdad? Sobre todo un rey incrédulo y a un pueblo que estaba alejado. Entonces, el mensaje de un rey que vendría solamente a reinar en los corazones de la gente, pues causaría poco efecto, ¿verdad? Mucho menos turbarlos. Pero este concepto de que sus corazones fueron turbados al escuchar el mensaje, al escuchar sobre esta noticia, pues nos habla de que este rey no solamente iba a venir a conquistar los corazones de las personas, sino que vendría a establecer un reino más pleno, ¿sí? Ahora, esta turbación que sobrevino a Herodes y a toda Jerusalén no era una turbación de índole espiritual, ¿sí? Sino que tanto Herodes como Jerusalén sabían que el reinado de este rey iba a ser sobre toda esfera. Como cuando en las empresas de repente anuncian una auditoría, ¿sí? Imagínate, tú has hecho un relajo ahí moviendo recursos y haciendo lo que a ti se te antoje y de repente te dicen, pues mañana hay auditoría. ¿Cómo estaría tu corazón? Pues alterado, turbado literalmente, porque las consecuencias no son simbólicas, las consecuencias no son de alguna manera metafóricas, sino son reales. Posiblemente vas a ir a la cárcel o por lo menos vas a perder tu trabajo. Entonces tu corazón se turbaría al saber esto. Entonces podemos entender que esta turbación que sintió Herodes y Jerusalén fue en este sentido, de que venía el rey y venía a pedir cuentas, ¿sí? Ellos sabían, como dice Romanos capítulo 1, no hay nadie que tenga excusa. No existe una persona que diga, pues yo no sabía. Porque todos en el corazón sabemos que tenemos que rendir cuentas a alguien últimamente, ¿sí? Entonces, ellos sabían que este rey vendría a establecer un reino no solamente espiritual, sino también en la tierra. Ahora, en este mismo sentido, quiero que meditemos sobre esta profecía que acabamos de leer en Isaías, la profecía sobre el Mesías. Ahora, Isaías, según lo que leímos, él nos está hablando sobre un futuro que no se va a caracterizar por oscuridad, tampoco se va a caracterizar por la aflicción, sino es un futuro que se caracterizará por la alegría y la luz. Ahora, si nosotros leemos el contexto de lo que está hablando Isaías o de esta profecía, en capítulo 8, un capítulo anterior, Isaías habla sobre el juicio que vino sobre Israel por mano de los asirios, ¿sí? Asiria fue un pueblo que se caracterizaba justamente por su brutalidad a la hora de conquistar. Pero una de las características más terribles de sus conquistas era la que aplicaban a nivel cultural. No solamente tenían por costumbre deportar a los pobladores de la zona que ellos conquistaban, ¿sí? Ellos deportaban a los pobladores, los mandaban a alguna de esas regiones que ellos tenían control y los ponían a trabajar como esclavos, ¿sí? Sino que también lo que hacían estos asirios era, o los pueblos antiguos, era destruir la identidad de los pueblos, ¿sí? ¿Cómo destruyes la identidad de un pueblo? Pues destruyendo todo rastro cultural que tengan. Lo que hacían en tiempos antiguos era destruir bibliotecas, porque en las bibliotecas era donde se encontraba todo rastro cultural de esa nación. Las hazañas, las victorias, las guerras, todo el registro histórico de estas naciones o de estos pueblos se encontraban en estos lugares. Entonces el fin
de estas naciones conquistadoras era borrar todo registro. Otro aspecto que también ponían en práctica era cambiar el idioma. El idioma que tú hablas ahora queda prohibido y más bien en cambio ellos ponían el suyo como el idioma oficial. Entonces el idioma quedaba desplazado, quedaba sepultado. Es por eso que de repente escuchas de muchos idiomas, ¿sí? Que dices, bueno, pues hay muy pocas personas que en la actualidad pudieran descifrar qué dice, por ejemplo, alguna inscripción, pudieran decir qué es lo que quisieron decir aquellos jeroglíficos tal vez, porque eran idiomas muy antiguos que quedaron sepultados en la historia. Y muchos de estos idiomas quedaron sepultados justamente porque naciones extranjeras vinieron y los conquistaron y borraron su idioma. Otro aspecto, por ejemplo, de estos conquistadores era cambiar el nombre de aquellos o de aquella población, la cual conquistaban. No sé si recuerdas en el libro de Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tenían un nombre, pero en el momento que ellos llegan a Babilonia, durante la deportación de Israel, ellos les cambian el nombre. Daniel ya no era Daniel, sino era Belsasar. Entonces era parte de esta conquista cultural. ¿Sí? No solamente borrar todo registro histórico, borrar su idioma, sino incluso la misma gente le cambiaban el nombre. Ahora, esto nos habla de que las conquistas no solamente eran conquistas territoriales, sino también eran conquistas culturales. Y justamente una conquista cultural es la que manda Dios a su pueblo Israel, ¿sí? Cuando los encamina a la tierra prometida. ¿Recuerdas? Él los manda con lo que conocemos como el Shema de Israel, que es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una declaración, ¿sí?, fuerte. Tal vez la repetimos ahora sin mucho sentido, o no le entendemos mucho, porque no hemos tomado en serio estas palabras. Pero Israel iba a conquistar una tierra, no solamente conquistando un territorio, sino la guerra y la invasión que Israel iba a hacer era cultural. Cuando Israel iba a llegar con este Shema, que es su emblema, su estandarte, ellos lo que estaban diciendo es: en medio de una tierra pagana, en medio de una tierra que adoraban a muchos dioses, ellos llegaron con la bandera de un Dios, una ley, una verdad. Y esa es la misma bandera con la que tú llegas en nuestro tiempo, ¿sí?, a cualquier lugar. Tal vez dices, bueno, pues vivo en un pueblo que pues no adora a dioses. Por mucho adorarán algún santo o alguna deidad, pero pues no es un pueblo, digamos, que adore a muchos ídolos o dioses. Recuerda que detrás de cada Dios hay una ley. De cada ley, perdón, hay un Dios. Entonces, esto significa que vivimos en medio de un pueblo que vive en términos de muchas leyes, de muchas verdades y de muchos señores. Esta frase de tu verdad, pues tal vez no es la mía, es una invitación al politeísmo, a adorar otros dioses. Tu ley, pues tal vez no es la mía, pero si te sirve a ti, pues adelante. Es realmente lo que queremos decir. Entonces, Dios mandó a Israel a conquistar culturalmente la tierra de Canaán. Entonces, esto lo vemos como algo natural en la historia. ¿Recuerdas el salmo que leímos en la mañana? Salmo 9. ¿Recuerdas que hay una parte que justamente habla sobre esto? Fíjate lo que dice el Salmo 9. Dice versículo 5, fíjate lo que dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, y escucha, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y escucha esto,
y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, pero Jehová permanecerá para siempre. Entonces, es el mismo principio, ¿verdad? Solamente que estos hombres lo hacían por medio de la fuerza, de esclavizar, de deportar a la gente, ¿sí? De cambiar sus nombres, borrar todo registro de que existió alguna vez esa cultura, pero lo hacían por medio de la violencia y la fuerza. Ahora, para Isaías, Asiria no era una amenaza militar. Realmente Asiria no era el gran problema que tenía Israel, sino que Asiria, fíjate, Isaías conocía y supo juzgar correctamente los tiempos que estaba viviendo. Para Isaías, Asiria no era el problema, sino que era un instrumento que Dios utilizó para traer juicio sobre Israel. Fíjate, más adelante en Isaías capítulo 10, verso 5, dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Entonces, Asiria realmente no era el problema, era el medio, ¿sí?, por el cual Dios estaba trayendo juicio a una nación rebelde. Ahora, recordemos que en el tiempo de Isaías, la nación de Israel estaba dividida en dos reinos. ¿Recuerdas? El reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, que se llamaba Israel, que tenía por capital Samaria, y el reino del sur, que era Judá, con su capital Jerusalén. Ahora, lo que está hablando Isaías es sobre la caída de Samaria. Y antes de la caída total de Samaria, hubo una primera oleada de conquista, la cual Isaías narra en el verso 1 que leímos. Fíjate lo que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción, escucha, dice, que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Entonces ese primer juicio, esa primera oleada que vino en contra de Israel, fue un toque, dice el Señor, liviano apenas. No era el juicio total de Dios sobre ellos, sino dice, cuando apenas livianamente tocó la tierra de Neftalí y Zabulón. Este registro, donde lo leemos, en Segunda de Reyes capítulo 15. En Segunda de Reyes capítulo 15 nos dice que en ese tiempo reinaba un rey de nombre Peca, ¿sí? Fue el rey de Samaria, y haciéndole justicia a su nombre, literalmente dice ahí este libro de Reyes que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, no apartándose de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tú dices, ¿cuáles fueron esos pecados que cometió Jeroboam que replicó este Peca? Prácticamente lo que hizo Jeroboam en su tiempo fue establecer una religión estatista. Mandó hacer primeramente un becerro de oro, lo que sabemos era condenado por Dios. Un becerro de oro, ¿qué significa? Significa el establecer una manera humana de adorar a Dios. Es la violación del segundo mandamiento, de hacer imágenes y usarlas para el culto. Un culto que no ha sido demandado por parte de Dios. Decir, bueno, pues yo en mi imaginación yo voy a formar un becerro de oro para adorar a Jehová a mi manera. Es una violación del segundo mandamiento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Primeramente, querer redefinir el cómo se adora a Dios. Entonces, mandó a hacer un becerro de oro. Rechazó, por otro lado, el orden levítico. Recuerdas que los sacerdotes tenían que ser forzosamente de un linaje, que eran de la tribu de Leví, del linaje de Aarón, tenían que ser o cumplir este linaje. Entonces no podía ser cualquier persona, tenían que cumplir este requisito. Pero ¿qué fue lo que hizo Jeroboam en su tiempo? Empezó a escoger hombres del pueblo para que fueran sus sacerdotes. ¿Esto qué quiere decir? Que pues el tema del sacerdocio pues se politizó.
empezó a escoger cuáles son los que me conviene, cuáles son los sacerdotes que van a trabajar a favor de mi reino. Entonces, en estos simples 2 puntos, vemos la antesala del Estado regulando la religión. Fíjate lo que dice ahí Primera de Reyes 12:31. Sobre Jeroboam dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces, ¿cómo escoges sacerdotes que no son del linaje de Leví? Pues por votación o por decreto. Entonces, como mencioné, esta es la antesala de un Estado centralizado controlando la religión o regulando la religión. Si recuerdas, he mencionado ya muchas veces que el invadir una esfera de autoridad que no te compete es una invitación al juicio. Que el gobierno civil o el magistrado invada la jurisdicción, por ejemplo, de la iglesia o de la familia es una invitación al juicio. ¿Sí? Entonces, justamente es lo que practicaba Jeroboam. Estos eran los pecados que Jeroboam practicaba. Él mismo también presidía los cultos. Imagínate el rey, que él está en una esfera diferente a la esfera de la iglesia, ¿sí? Él también presidía los cultos. ¿Qué significa? Como con el becerro de oro, él estaba redefiniendo lo que Dios ya había instituido en su ley, usurpando el sacerdocio y estableciéndose él mismo como Dios en la tierra. Creó una religión centralizada en el Estado y no solo eso. Fíjate lo que dice 1 Reyes 14:16. Dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces no solamente fue un pecado que él cometió, sino que hizo pecar a la nación. Ahora, ¿cómo un gobernante puede instruir a su nación a pecar? ¿O cómo los puede llevar a pecar? De entrada sabemos que hay una relación de pacto, ¿verdad? Todo gobernante, toda cabeza, autoridad, ya sea en la casa, en la iglesia o en el gobierno civil, ¿sí?, funge como una autoridad, como un responsable pactual delante de Dios. Entonces, todos los que estén debajo de esa autoridad sufren de alguna manera con las consecuencias de los pecados de los que están como autoridades. Esto lo podemos ver en la familia, en la iglesia o en el gobierno civil. Entonces, esta parte de que hizo pecar a Israel significa que Jeroboam institucionalizó el pecado, lo enseñó e hizo que Israel viviera en términos de estos pecados. Y esto es lo mismo que sucede con el Estado moderno. ¿Qué es lo que hace el Estado? Institucionaliza el pecado, lo santifica. ¿Cómo lo santifica? Legalizándolo. Y nos pone a vivir en esos términos. Cuando el pecado es legalizado, realmente lo está santificando. Y esa línea que debemos tener nosotros muy clara de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es bueno y malo, se empieza a difuminar porque ahora decimos, pues es legal, ¿no? Y muchas veces cuando tú vives en términos de la ley de Dios, pues ya lo que es correcto según la ley de Dios, es ilegal para el Estado. Entonces, ¿cuál es la función del gobierno civil? Simplemente hacer valer lo que Dios habla en su ley. Es la justicia, solamente. No tiene que hacer escuelas, no tiene que hacer hospitales, no tiene que hacer nada más que aplicar la justicia y dar alabanza al bueno. Esa es su única función. Pero cuando empieza a santificar, cuando empieza a legalizar los pecados del pueblo, ¿sí?, ahí es cuando el pueblo ya empieza a vivir en esos términos, porque normalmente la gente en una nación vive en términos de ¿qué? De las leyes que dicta el Estado, ¿sí o no? ¿Sí? Vives y te mueves según lo que dicen que es bueno o es malo. Eso es como un gobernante
enseña a pecar a su pueblo. Y este mismo principio lo podemos aplicar en casa o lo podemos ver también en casa. Cuando en casa no hay límites sobre lo que es bueno y malo, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Estás santificando el pecado. Porque ya no hay manera de que tus hijos definan, esto es bueno, esto es malo, sino simplemente porque veo que esto es permitido en mi casa. No hay una distinción de bueno y malo, sino es permitido o no es permitido por mis padres. Entonces, es como un gobernante puede llegar a enseñar a su pueblo a pecar. Estos pecados justamente fueron los que Peca, el hijo de Remalías, cometió. Y estos pecados, desde el tiempo de Jeroboam, fueron la razón por la cual Dios trajo juicio sobre Israel por mano de los asirios. Entonces, esta invasión asiria no fue una invasión que se dio de la noche a la mañana, sino que fue un pecado tras pecado, rebelión tras rebelión del pueblo de Israel, hasta que llegó el juicio. Entonces vemos cómo años antes Jeroboam empezó a institucionalizar el pecado, empezó a crear una religión estatista, empezó a redefinir el culto a Dios, y todos los reyes que le siguieron empezaron a replicar lo mismo y replicaban lo mismo y replicaban. Si tú lees todos los libros de reyes, verás que todos los reyes del reino del norte de Samaria dice, e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces esto llegó a un punto donde detonó el juicio de Dios. Ahora, esta oscuridad de la cual habla Isaías aquí en capítulo 9, ¿sí? No era solamente juicio sobre la nación, sino también estaba hablando de una apostasía generalizada. Estaba hablando de una oscuridad en la que vivía el pueblo. La raíz de la oscuridad de Israel no era intelectual, no es de que no tuvieran escuelas, no es de que no tuvieran pues los recursos para poder salir adelante, no. El problema de Israel era moral. ¿Sí? La raíz era moral, sus corazones estaban alejados de Dios, y al estar alejados de Dios, sus corazones, obviamente sus políticas y su manera de vivir como sociedad también iban a estar igualmente alejadas. Recuerda que la cultura es mucho más que simplemente los bailes típicos o la comida o las expresiones artísticas de un lugar. La cultura es religión exteriorizada. Entonces, la manera en la que el pueblo cree, lo que el pueblo cree, de esa manera va a vivir. Si tú crees en determinadas cosas, vas a vivir de acuerdo a esas creencias. Las palabras de Jesús, decir, bueno, por sus frutos los vas a conocer, no es algo desconocido para nosotros. Cómo te vistes, cómo actúas, cómo hablas, todo esto refleja dónde está tu fe, en qué crees, cuál es tu sistema de valores. De alguna manera va a ser manifestado, ¿sí? O se va a exteriorizar. Entonces, la cultura de un pueblo la podemos ver en base a esto. Su sistema judicial, su sistema educativo, cómo está delante de la palabra de Dios, de la ley de Dios, va de acuerdo o está en contra. Ahí podemos ver también la fe de un pueblo. Entonces, Israel estaba viviendo una apostasía generalizada. Y esto es importante porque el mensaje de Isaías, o por qué cuento todo esto, por qué estoy yendo a la raíz del porqué del problema de esta oscuridad que Isaías está hablando, porque el mensaje de Isaías no está enfocado en la oscuridad ni en la angustia, sino habla de esperanza. El profeta realmente lo que está haciendo es anunciar luz y alegría en medio de tiempos difíciles. Ahora, el ministerio profético de Isaías, podríamos decir, no fue muy exitoso, que digamos. Aunque es uno de los profetas más reconocidos ahora, ¿sí?
que escribió gran cantidad de profecías, en su tiempo no fue exitoso a los ojos de los hombres. Podríamos decir que de alguna manera, entre comillas, fracasó ante los ojos de los hombres. Muchos estudiosos han dicho que durante el tiempo del ministerio de Isaías no hubo ningún convertido. No sabríamos decir a ciencia cierta si realmente no hubo uno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero de que fueron o ninguno o muy pocos, eso sí. ¿Por qué? Porque le tocó hablar fuertemente a una nación que estaba en plena rebelión hacia Dios. La esperanza de Israel estaba puesta en los reyes humanos y no en Jehová. Habían pervertido los lugares sagrados, habían abrazado el paganismo y le habían puesto la etiqueta de santo. En la práctica Israel no estaba diciendo vamos a adorar otros dioses, vamos a adorar a los Baales, no, sino que estaban tomando a los Baales y estaban poniéndoles etiquetas, por así decirlo, bíblicas. Estaban santificando prácticas paganas. Y esta condición es parecida a la que vivimos el día de hoy. Vivimos en una nación que definitivamente no confía en Dios. ¿Cuál es el rey de México? ¿Cuál es la religión, digamos, que reina en México? ¿El catolicismo? No. Es el humanismo, es el estatismo, realmente la religión que reina. Exactamente. Entonces, nuestra condición no es diferente a la que vivía Israel en el tiempo de Isaías. Ellos habían puesto su corazón y su esperanza en reyes humanos, lo mismo que hacemos nosotros. Habían santificado prácticas paganas, ¿sí? Y les habían puesto etiquetas santas. Alguna vez nos contaron, ¿verdad? Que de repente invitaban que pues al político, ¿verdad? A hacer proselitismo en los púlpitos. Dices, ¿no? ¿Por qué? Es la misma condición. A tal grado, ¿sí? Vivimos en esta lejanía de Dios, que el pensar, fíjate, vivir en términos de la ley de Dios el día de hoy es una locura. ¿Sí? No solamente para los incrédulos, sino para el mismo cristiano. Hay cristianos que rechazan la ley de Dios como la norma de vida. Dicen, eso ya quedó en el pasado, eso es del Antiguo Testamento, eso no aplica para nuestros días. Son antinomianos, anti-ley. Entonces, pensar que nosotros como cristianos tenemos que vivir en términos de la ley de Dios, decir como decían los apóstoles, es mejor o primeramente hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, está muy lejos. Está muy lejos de la práctica actual. ¿Sí? ¿Qué es lo que vivimos en nuestros tiempos? Muerte, hay injusticia, hay robo. La corrupción, por ejemplo, es el pan de cada día. De hecho, ¿no se te ha tocado ver cómo los gobiernos juegan con las estadísticas acerca de, bueno, es que en este sexenio hubo menos muertes? Pero en el sexenio anterior morían más, ahorita ya son menos, ¿sí? Como si fuera bueno, ¿no? Hablar de inflación, por ejemplo, yo crecí escuchando tema de inflación, aunque ni siquiera entendía sobre la inflación, yo pensaba que era algo natural, algo normal. De hecho, te hablan sobre inflación y dices, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Esperamos que el año pues no haya tanta inflación, o va a haber una inflación muy, muy leve de tantos, ¿no? Es algo normal, pero sabemos que hablar de inflación es hablar de corrupción. ¿Sí?
Entonces nuestra situación no es diferente a la que vivía Israel en el tiempo de Isaías. Ahora, ¿cuál es nuestra mayor amenaza? No son los criminales, ¿sí? No son los cárteles de la droga. Eso no es realmente el verdadero problema que enfrentamos, sino el problema, así como lo fue Israel, que no fueron los asirios, el problema es nuestra apostasía. El corazón del mexicano está alejado de Dios, ¿sí? Y esto que vivimos ahora posiblemente sea, como lo anuncia Isaías, un toque liviano del juicio de Dios. Porque todavía vivimos con cierta comodidad, con cierta confianza, ¿verdad? Sí, hay muertes y mira, y juegan con las estadísticas, hay esto, hay robo, hay corrupción. Tal vez sea un toque liviano, así como el que tocó a Israel. Pero se acerca el juicio. Es por eso que el mensaje de Adviento es un mensaje que fue de esperanza para Israel, lo que está hablando Isaías, pero también es un mensaje de esperanza para nosotros. El mensaje de que no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Si tú puedes hacer una radiografía de lo que vive el país, ¿puedes decir está en angustia? Yo creo que sí, ¿no? Dice el profeta, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y continúa en verso 3 diciendo, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y este es el fruto de haber visto gran luz, según el profeta, de que esta luz haya resplandecido sobre ellos. ¿Y recuerdas cuando hablamos de las bienaventuranzas en Lucas? Que una bendición, ¿qué es? Una bendición no es literalmente que te vaya bien en el trabajo, eso es parte de. Pero la verdadera bendición, o un hombre es verdaderamente bendecido cuando el Señor hace resplandecer su rostro sobre él. Cuando su mirada está sobre su camino, cuando su mirada está sobre él, está puesta sobre él. ¿Sí? Es por eso que dice, esta luz resplandeció sobre ellos. No más muerte, sino alegría, ¿sí? El pueblo es multiplicado, la provisión aumenta también, entonces la escasez es disminuida a causa de esta gran luz que vino. Estos son los frutos, no más muerte, no más injusticia, sino vida y alegría. Pero ¿qué es lo que provoca todo esto? ¿Qué es lo que se necesita para gozar de esta bendición? Dice el profeta, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Ahora, para poder gozar de estas bendiciones es necesario ser liberados. Cuando una nación está esclavizada es porque moralmente lo está también. Es por eso que les he repetido, una reforma política no es la solución. Si el pueblo está moralmente derrotado o está esclavizado, no es la solución realmente poner nuevas leyes. ¿Sí? Tal vez darán un breve respiro. ¿Van a ayudar? Puede ser, pero no va a ser la solución definitiva. El problema de un pueblo en esclavitud, y no estoy hablando de esclavitud espiritual, sino de esclavitud real, ¿sí? Es su pecado. Y necesita ser liberado de él primeramente. Si queremos salir adelante como familia, como comunidad, como nación, necesitamos ser liberados primeramente de el pecado. Dice el profeta que el Señor quebró su pesado yugo y la vara de su hombro. Y esto hace referencia también al yugo que ponían los esclavos, que ponían en los esclavos en sus cuellos. A la vara con la que golpeaban sus espaldas. ¿Sí?
Esto lo menciona no solo como algo que vivió Israel bajo sus captores, sino también como una analogía del pecado que se enseñorea de los hombres. ¿Qué es lo que hace el pecado? Literalmente te azota en la espalda. Literalmente pone un yugo pesado sobre tu cuerpo para que no puedas hacer mucho. ¿Sí? La vida de un hombre bajo el yugo del pecado no es vida, es esclavitud. Y esa esclavitud le va a llevar sí o sí a la muerte. Entonces esta liberación tan necesaria, dice el profeta, será como la liberación del día de Madián. ¿Y qué es lo que pasó en Madián? Si recuerdas, si has leído el libro de Jueces, nos habla, para poner un poco el contexto, en Jueces Israel vivía esclavizado, ¿sí? O bajo el yugo de los amalecitas, ¿sí? Y de extranjeros, de gente del oriente, dice Jueces. ¿Qué es lo que hacía Israel? Israel llevaba su vida normal, sembraban, cosechaban, llevaban su vida como cualquier otra nación. Pero en el momento que Amalec se acercaba a Israel, dice que Israel corría a las cuevas en las montañas, se escondían por temor. Y Amalec llegaban estas otras naciones de Oriente y recogían todo lo que ellos habían sembrado y dejaban los restos. Y así era. Israel vivía con miedo, se escondían. Entonces el Señor envía un Salvador. En ese tiempo fue Gedeón, ¿sí? Y nos dice ahí en Jueces 7 que Israel vivía atemorizado, Israel vivía con mucho miedo, vivían bajo el yugo de Amalec, y el Señor manda a liberarlos por medio de Gedeón. Pero si tú te fijas en la historia en Jueces 7, Gedeón comienza a liberar a Israel, primeramente liberando su casa de los ídolos. Ahí empezó. ¿Sí? Gedeón comienza derribando los altares que tenía su padre en su casa. Y más adelante vemos que esto se convierte en un llamado para Gedeón, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos narra este pasaje? ¿Sí? Nos narra que Madián en este tiempo, en Jueces 7, dice que Gedeón vio a todos estos ejércitos de Madián, dice, como langostas extendidos sobre el valle. Eran tantos que humanamente no podían vencerlos. Pero el Señor le dice, baja para que se fortalezca tu corazón. Y baja Gedeón con un compañero y escucha que dos hombres de Madián, uno le narra un sueño a otro diciendo que vio un pan de cebada que había descendido y que había golpeado una tienda de Madián y que había caído. Y el otro interpreta el sueño diciendo, es la espada de Gedeón. Entonces el pueblo de Madián estaba aterrorizado por Gedeón. Y Dios da la victoria a Israel. Entonces esta victoria prefigura la victoria de Jesús sobre Satanás y el pecado. No fue con muchos hombres, así como la victoria de Gedeón no fue con muchos hombres, no fue por medio de una guerra con grandes ejércitos, sino nos dice la historia que el Señor vino como un bebé en un lugar humilde, y es lo que marcaría el cómo de la victoria. Más adelante leemos también la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, sentado sobre un pollino de asna, no sobre grandes caballos, enmudecido, humillado, pero obediente hasta la muerte. No fue con fuerza, no fue con caballería, sino por medio de ¿qué? De obediencia, de humildad y de mansedumbre. Es por eso que el profeta cita este evento en Madián, ¿sí? La victoria sobre Madián, ¿sí? Porque no había sido una victoria que requiriera un gran ejército, una gran estrategia por parte de Gedeón, sino simplemente obediencia con un ejército muy pequeño, ¿sí?
pero comenzó derribando los ídolos que están en casa. Y continúa Isaías diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Herodes, Jerusalén, cuando se turbaron, conocían estas profecías. Esta profecía no te habla de un rey que va a reinar en tu corazón solamente, sino está hablando de un rey, ¿sí?, que dice lo dilatado de su imperio. O sea, la altura, la anchura de este imperio, de este reino, no va a tener límite. ¿Sí? Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo. ¿Y cómo lo iba a confirmar? Dice aquí, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Entonces no es un reino espiritual, no es un reino en el corazón de los hombres, no es un reino que esté limitado solamente a las 4 paredes de la iglesia, sino dice es un reino que no va a tener límites. O sea, es tan dilatado, es tan grande, es tan vasto que no va a tener límites y no va a tener fin. Esta es la esperanza que retrata Isaías, el nacimiento del Rey de Reyes. Un rey, como les dije, que no va a venir a reinar solamente en tu corazón, sino que va a reinar en toda esfera también. Su reino es un reino que no tiene caducidad. Los reinos humanos tienen caducidad, tienen una fecha de caducidad. El reino del Señor no tiene caducidad, no va a terminar. Dice, Él confirmará su reino en justicia. ¿Sí? Esto que vemos, esto que vivimos en nuestro país, no es más que el juicio del Señor. Si sabemos leer los tiempos, si sabemos interpretar los tiempos, no es más que el juicio del Señor. ¿Sí? Pero ¿de qué nos habla? ¿En qué manera nos da esperanza esto? De que el Señor está reinando ya. ¿Sí? De que Él está reinando ahora con vara de hierro, dice la palabra, ¿verdad? Está reinando con vara de hierro las naciones. Y que a la par del juicio viene la salvación. Entonces lo que vemos ahora, si vemos a nuestro alrededor, es un llamado urgente a humillarnos delante de Él. Porque como dice el Salmo 2, sean prudentes, admitan amonestación porque de pronto se inflama su ira. Seamos prudentes, admitamos amonestación mientras hay tiempo. La promesa a Israel fue una promesa que se vio cumplida en cierta manera. Ellos no lograron ver la llegada del Mesías, pero sí vieron liberación. ¿Sí? El Señor reina y su reino no es de 3, no es de 6 años, sino es un reino eterno. La promesa que dio Israel es una realidad para nosotros también. Entonces oramos porque Dios nos dé la certeza para vivir en términos de esta realidad. Sabiendo que la tierra que ahora pisas va a ser una tierra que en el futuro va a ser habitada por la paz y la justicia. Por eso servimos, por eso hacemos lo que hacemos, porque tenemos esperanza que en un futuro este suelo que pisamos ahora va a ser un suelo donde reine la justicia. Entonces, ¿qué es el tiempo que tenemos ahora? Un tiempo de alegrarnos de que el Señor nos ha librado del yugo de la esclavitud y que no ha tenido, y más bien que nos ha tenido por dignos de servirle. Entonces, les animo a ¿qué? A vivir en términos de esta realidad. Tu familia no va a ver las bendiciones de las cuales tú lees,
si no vives fielmente, si no comienzas derribando los altares que tienes en tu casa. Si tu corazón todavía está en oscuridad, así como menciona Isaías, acércate al Señor, abraza esta promesa. Si tu espalda está cansada de los azotes del pecado, del yugo, ahí está el Salvador. Ya no esperamos ansiosamente en el futuro que venga el Salvador, sino ya vino. ¿Sí? Él es el único que puede romper el yugo de la esclavitud, no solamente de una nación, sino de los individuos. Es el único que puede romper la vara y el cetro de tu captor. Primero podemos decir, nuestro captor, el gobierno, el Estado, pero principalmente es el pecado. Entonces, el cambio de corazón, la regeneración, es lo que precede a toda bendición. Esa es la única manera. Es por eso que Isaías está hablando en términos generales. Esta que está en angustia, esta que vive en un tiempo oscuro, ¿sí?, de aflicción, no va a ser su condición toda la vida. Va a haber un cambio, va a haber una inversión. Y esta inversión va a ser alegría, va a ser gozo, va a ser justicia, paz. Pero esta no va a llegar solita, o no va a llegar por medio de cambios de leyes o cambios en los hombres que se las ingenien para hacer un mejor lugar. No, sino va a venir a través de aquel que puede romper el yugo del pecado. Ahí es donde comienza. No son políticas, no son lo que tú quieras imaginarte. Es un cambio de corazón. Y nadie puede hacer un cambio de corazón. ¿Sí? Un rey, un gobernante no puede cambiar el corazón. Y ese es el primer paso para una reforma familiar, en la iglesia y social. ¿Sí? Entonces es un mensaje que nos anima porque ya la promesa ya está, ya vino. ¿Sí? Entonces vivamos en términos de esa, obedezcamos, ¿sí?, y pongamos todo lo que somos, todo lo que tenemos al servicio del reino del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque pues podemos ser animados a través de estas profecías, Señor, que vieron su cumplimiento, Señor, en el nacimiento de tu Hijo, Cristo. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir en términos de esta realidad, Señor, de que Él gobierna, de que Él reina, de que Él está, Señor, poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies, que Él reina a las naciones con vara de hierro y que, Padre, el futuro, la historia, Señor, es segura y es victoriosa gracias a lo que hizo tu Hijo en la cruz. Gracias, Padre, por el tiempo aquí juntos, meditando en tu palabra, Señor. Te rogamos que podamos ser avivados, que podamos ser, Señor, transformados para servirte, Señor, para vivir en términos de lo que demandas en tu ley. En el nombre de Jesús oramos. Amén.